El logra ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se logra ver. Ya, el día de ayer hablé sobre las primeras fases, lo que era la diferencia entre una composición y un arreglo. Hablé sobre cómo la estructuración de la canción, la estructura, cómo la armonización de una pieza termina generando una serie de elementos que permiten la identificación de la música por un lado, pero también cómo esta impacta en las personas, en el público, en el consumidor, o en la gente que va a un concierto. Sí, Hoy día, César, ayúdame, listo, el material que tan generosamente nos compartió César el día de ayer ya está subido en el Classroom del programa de fortalecimiento. Allí lo pueden consultar para poder recordar algunos puntos. Gracias, César. Hoy día vamos a hablar de una siguiente fase posterior a la de los arreglos, a la de la elaboración de la música, que yo se me ha pedido para estas charlas. La siguiente fase tiene que ver con las fases de grabación. Ahora, como entenderán, en 2 horas no voy a poder resumir a la brevedad lo que normalmente un chico, en el caso del experto que se toma 2 o 3 años, de los 5 de la carrera, como el curso que llevamos de producción, grabación digital, mezcla, mastering, producción musical misma, son un paquete de cursos que hacen que un estudiante nuestro termine la carrera de producción musical. Sin embargo, si quiero hablar un poco de esto, yo lo primero que quiero mostrar es qué elementos conforman el proceso de grabación. Yo ahora estoy acá en mi casa, pero aquí en mi casa tengo un pequeño estudio, lo que llamamos un estudio, pueden ver atrás los parlantes, los monitores, la computadora también, los CPU, con otros elementos más. Yo tengo otro monitor, que lo quiero cuando hago cine, o música para el cine, y además tengo algunos aparatos más, calculadores, cosas más que me permiten trabajar aquí en casa de manera solvente. Dicho esto, lo primero que quiero hacer para esta sesión es revisar la academia electroacústica. ¿A qué se llama la academia electroacústica? En audio, cuando hablamos de la academia electroacústica, es toda la cadena de cosas que tenemos para registrar el sonido, sea de manera analógica. Hablamos de manera analógica, es que el registro sonoro, el audio que ha sido ejecutado por un instrumentista, por un cantante, ha sido registrado en una cinta magnética y ha sido procesado todo el camino de manera análoga. Entonces, se ha transformado estas sonoridades de la música, el sonido, ha sido transformado a señal eléctrica. La señal eléctrica es registrada en una cinta y es como se grababa antes de la invención o antes del uso masificado de las computadoras y de la aparición de lo que llamaremos DAW, D-A-W, ya, el DAW, que es un software, ahora les voy a compartir algunos, que son los que empleo para grabar, para producir música. En la actualidad, ¿se puede grabar sin un software? Pues no. En la actualidad casi todo. O sea, todavía hay estudios de grabación importantes que siguen usando cinta analógica, sí hay, siempre hay. ¿Por qué? Que al traspasar este sonido natural del instrumento, del cantante, y al transformarse en una señal eléctrica, formarse en voltajes y en impulsos, y al pasar, por esto que lo voy a hablar hoy día, por toda la cadena electroacústica, ese sonido se ve enriquecido, se ve también saturado, se ve transformado en ligeras medidas. Inclusive la cinta, la antigua cinta magnética que usaba para grabar,
también te da una sonoridad particular y que hace que tenga unas ciertas características. Cuando se crea el sistema digital, es decir, ya no se transforma solamente en señal eléctrica, sino que se transforma el sonido natural en señal eléctrica, pero luego esa señal eléctrica es transformada en data, en datos, es decir, 10, 10, 10, 10, 10, 11, data, por eso se llama digital, porque se transforman en dígitos, 1, 0, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Por eso el nombre digital. Hablamos del digital, estamos hablando de que la información ha sido transformada a un código numérico basado en dígitos, donde 1 prendido, 0 apagado. Así de simple, pero esa simpleza aparente porta otras cosas más complejas que tienen que ver ya con la ingeniería de sistemas. Dicho esto de esta manera, entonces tenemos un sonido natural que es tomado por un aparato que va a registrar el sonido. Este sonido se va a transformar en señales eléctricas y luego las señales eléctricas van a ser transformadas en codificaciones, en la codificación digital. ¿Estamos? Toda esta cadena es lo que nos lleva a tener un sonido, a poder grabar algo, a poder registrar algo. Entonces, la electroacústica es la unión de dispositivos cuyo fin es el tratamiento de señales acústicas y eléctricas, ya sea para su manipulación y o almacenamiento. Es la unión de dispositivos, o sea, son todos los dispositivos que están encadenados con el fin de darle tratamiento a la señal acústica y transformarla en señal eléctrica. La señal acústica es tú cantando, tu guitarra tocando, el guitarrista lo que haga el guitarrista, lo que graba cada instrumento, lo transforma en señal eléctrica, luego lo transforma en datos, ya sea para su manipulación y o almacenamiento. Cuando hablamos de manipulación, estamos hablando de que lo vamos a procesar. El sonido se procesa y ese procesamiento involucra pues todo. Puedes tú procesar con mucha delicadeza, por ejemplo, cuando ecualizamos algo. Ecualizar significa en el sonido, o sea, lo que hemos grabado, dar frecuencias turbias de mayor volumen a aquellas frecuencias que son más convenientes. También podemos imprimir un color a eso que estamos procesando. Es decir, aquí cuando ecualizamos, bajamos el volumen, frecuencias que no nos convienen, que no necesitamos, podemos darle un poco más de volumen a aquellas frecuencias que sí necesito para que el sonido salga adelante, ¿de acuerdo? Y la ecualización no es nada más que eso. Ojo, de esto hay todo un tema para hablar, porque gran parte del fenómeno sonoro, ¿de acuerdo?, va a variar. Uno puede decir, ya, si esto se ha hecho de manera correcta, pero a veces la teoría no se da abasto. ¿Qué? Que uno puede ser muy correcto en la aplicación de lo que dice la teoría. Esa corrección no significa que finalmente el resultado sea el mejor. Por esa razón, cuando uno aplica la teoría, uno tiene que estar escuchando, porque lo que hiciste para la voz A o para el instrumento A no necesariamente va a funcionar bien para el instrumento B. Cada instrumento, cada emisor tiene una sonoridad distinta, tiene frecuencias turbias distintas, algunas son más focalizadas, otras no. Entonces estos procesos son más complejos. Por ejemplo, ocurre muy comúnmente en esto que en las iglesias, por ejemplo, tienen un gran techo alto y muchas de ellas, sobre todo las que han sido construidas desde los siglos XVII, el XVI y el XIX, el comienzo del siglo XX, tienen cúpulas y tienen todas
la parte alta del techo, una semicúpula, ¿de acuerdo? Esto de las cúpulas eclesiásticas, de las cúpulas de las iglesias, se fue básicamente por razones acústicas, porque ahí donde está la cúpula de la iglesia, estaba al costado del púlpito, en lo alto. De ese lugar, el sacerdote se subía al púlpito y podía predicar, hacía la predicación a partir de allí. Entonces, todo este espacio, esta acústica, estaba hecha para que el sonido corriese y sea escuchado por todo el mundo. ¿Era un sistema de amplificación? Sí, sistema de amplificación. ¿Por qué? Que la ropa de las personas ya genera absorbe el sonido. El aire es el gran difusor del sonido. El aire que lleva el sonido y el que hace que el sonido corra. Y según cómo rebote esto, se puede formar el eco, de acuerdo con lo que llamamos técnicamente delay. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Muchas de nuestras iglesias, las iglesias que están construidas, hechas para una acústica natural, hechas para que no se use amplificación. ¿Y qué ocurre? Producto de la modernidad, se le instalan sistemas de amplificación, se le ponen sobre todo todos parlantes enormes adelante y se cree que ya se solucionó el problema. No es así. Bien, lo que está haciendo es generar mayores problemas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que tendrías que hacer con eso que has instalado es ver cómo el sonido rebota. Rebotar, primero, que no tiene un fenómeno llamado feedback o acople, que te regresa y se mete por el micrófono de nuevo. El feedback es cuando el emisor ha emitido el sonido y producto del rebote con las paredes y el aire, el sonido vuelve y se vuelve a meter por el mismo micrófono. Y ahí va a aparecer la acople. Este sistema, esto está ocurriendo probablemente porque la arquitectura del espacio está dando esto, que el sonido regrese y se vuelva a meter, tengas un super acople. Pero no solamente eso, que tienes equipo de amplificación y le da volumen, eso suena bien, eso no es nada. Porque igual tienes que encontrar cuáles son las frecuencias que te acoplan y cuáles son las frecuencias que te dan problemas. Y podríamos encontrar que de pronto estoy teniendo una saturación de graves, de frecuencias graves. Tengo que cortarlas, ¿de acuerdo? Para darles más, o sea, para dejarme mayores medios y también controlar los agudos, porque de pronto me está dando también acoples. Hay todo un fenómeno científico que se da. Cuando hablamos de cadena electroacústica, entonces, en el fondo, es inevitable tener que hablar numéricamente, cualitativamente. Muchas veces los productores musicales, estamos centrados en la música, en hacer la música, en escribir la música, en pensar en el arreglo, usar la armonía, el contrapunto y todas las técnicas musicales. Por ejemplo, un ingeniero de grabación, alguien que está formado, un ingeniero de grabación, está formado para registrar el sonido y procesarlo. Muchas veces es alguien cuyo conocimiento técnico es mucho más cercano a la del ingeniero eléctrico o del ingeniero electrónico. Ojo, o sea, tiene un conocimiento muy grande de números, de matemáticas, de cálculo de frecuencias y todo eso. Entonces, cuando tú en la universidad, cuando formamos productores musicales, el productor musical es una intermediación entre lo que hace el músico al 100%, pero también esta parte de lo que hace el ingeniero de sonido. Esto buscamos el punto medio porque la idea es que el productor sea autosostenible, pueda él mismo hacer todas las fases, desde el arreglo hasta la grabación. Y por esa razón, los conocimientos que se le dan, sobre todo en materia de sonido, son altamente técnicos. A veces rozan, como digo, data, tienen que ver con ingeniería, con electrónica,
con electricidad, es muy numérico, es muy específico, ¿de acuerdo? Y les podría hablar hasta de formulaciones algebraicas, porque al final tiene tal proceso, cuando estás usando un compresor aquí, un ecualizador allá, y estás haciendo cálculos de frecuencias y buscas compensaciones, todo el cálculo es numérico. Y si alguien pensó que ser músico era fácil, pues se equivocó, porque aquí hay más de números que otra cosa. De hecho, vemos, por ejemplo, entre todas las críticas, podríamos tener muchas críticas con la música urbana, con el reggaetón, ¿no? Podríamos criticar muchas cosas, podrían no gustarnos, pero algo que yo no puedo hacer es negar que quien está produciendo esa música, lograr ese sonido que logra, hay un alto nivel técnico, altísimo nivel técnico. Puede no gustarme lo que dice, puede no gustarme musicalmente lo que hace, pero no puedo negar de que técnicamente hay un conocimiento muy grande sobre acústica, sobre sonido, sobre ingeniería de sonido, porque son músicas que están hechas de esa manera para sonar así. Y además, cuando se amplifica en un concierto, en una discoteca, también está pensado para no darte problemas que ya he venido de aquí. Entonces, la cadena electroacústica es esta cadena que te permite darle sentido a todo. A todo esto también. Profesor, he comprado todo, tengo mi tarjeta de sonido, tengo mi micrófono, tengo una buena computadora, pero cuando comienzo a grabar, tengo un ruido ahí como una tierra. Ajá. Electricidad también juega. Juega mucho. A veces tenemos problemas de fase en electricidad, a veces tenemos problemas de que no tenemos un pozo a tierra. Entonces, esto hace que la electricidad que tengamos en nuestras casas, la electricidad doméstica, por ejemplo, no sirve para un estudio de grabación. Los estudios de grabación usan señal trifásica. Entonces, todo esto va a influir en el resultado del producto. ¿Ok? Todo esto va a influir. Las fuentes sonoras, ¿a qué llamamos fuentes sonoras? Son el objeto que produce el sonido al vibrar. El sonido siempre será producto del choque de dos cuerpos. ¿Cómo que de dos cuerpos? Fácil. Lo hablamos, lo cantamos, es el aire que sale y que golpea nuestras cuerdas vocales. El aire que sale y golpea nuestras cuerdas vocales. Estas comienzan a vibrar. Pero ¿qué ocurre? Es en nuestro cerebro que el que codifica la información y el que ha asignado con procesos de educación debe sonar cada vocal, cada consonante, cada palabra, cada nota musical. Esto hace que cuando hablamos de que afinación se aprende o viene con uno, pues la afinación se aprende. ¿Perdón? Porque es el sonido el que se acostumbra por el proceso educativo a codificar eso y a decir, este es la nota exacta. ¿No? Se aprende. Así como aprendemos a pronunciar correctamente el quechua, con sus distintas variantes, quechua de Cusco, quechua huanca, quechua de Ayacucho, de acuerdo a todas las variantes que podemos encontrar, porque tienen sus variantes, tienen sus pronunciaciones, tienen sus palabras, según cada lugar. De esa misma manera, el cerebro trabaja igual. El mismo proceso que ocurre para aprender a pronunciar correctamente, lo utiliza de manera análoga en la afinación. Por lo tanto, la afinación se aprende. No viene solamente como no, es parte del proceso de la educación de las personas. El único caso, ¿ya?, de que a lo mejor eso no se puede aprender es que haya un problema neurológico. Algunos hablan de una enfermedad llamada amusia, ¿no? Pero la única posibilidad de que un ser humano
médicamente no puede afinar, médicamente, científicamente, no puede afinar es por un tipo de problema anterior. Por lo demás, se aprende. Así que si alguien se siente desahuciado para cantar porque es desafinado, pues se aprende. Porque opera en el cerebro en la misma zona en donde se asigna el lenguaje. Dicho esto, entonces, cada vez que cantamos, que emitimos algo, cuando tú tocas la trompeta, es el aire que golpea el metal. Y esto hace que vibre. Cuando tocas el violín es el golpe del arco, por eso que se habla de golpe de arco, que al golpear la cuerda, ¿de acuerdo?, hace que ella vibre. ¿Ok? Y al vibrar, al oscilar, esto ya nos va a dar el tono o la frecuencia. Las notas musicales finalmente son frecuencias. ¿Qué? Porque oscilan en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de frecuencias, estamos calculando de que cuántas oscilaciones tiene este fenómeno en un segundo. Cuando hablamos del 440, del La 440, estamos diciendo que esa nota, o sea, La, oscila 440 veces por segundo. Finalmente, toda la música tiene un factor numérico, sí. Eso no lo he descubierto yo, ni sé, no. Eso viene desde el mundo griego, desde Platón, en realidad, desde Pitágoras, pero algunos afirman que Pitágoras es una creación de Platón. Sin embargo, los griegos van a pensar, y pensaban claramente, de que la música bella era aquella que se expresaba en mundos. Pero bueno, eso da para otra sesión. Entonces, volvamos aquí. Eso se refiere con la vibración. Estamos al vibrar una cantidad de veces por segundo, de acuerdo a que son las notas musicales. Las notas musicales son justamente eso, frecuencias. Dentro de estos hay fuentes que son naturales u orgánicas y otras creadas por el hombre. Cada una tiene características especiales según su tipo y construcción. Es diferente, una guitarra se graba de manera diferente a la que se graba un coro francés. Una guitarra y requiere un micrófono distinto, obviamente, al que yo utilice para grabar un charango, por ejemplo. Bueno, lo que empleo, la técnica que empleé para grabar la guitarra, probablemente para el charango podría traerme problemas, ¿ya? Porque lo que hago para la guitarra es buscar un punto, ubicar las cosas de tal manera de que no me dé frecuencias complicadas al momento de grabar. Por eso que hablo de esta parte técnica. Entonces, cada fuente sonora es distinta. Una fuente sonora es distinta. Lo que me puede servir para uno, podría no servir para otro. Lo primero que tenemos en esta cadena son los micrófonos. Voy a, un segundito, voy a colocar algunos micrófonos. Ya. Es un micrófono de condensador que voy a presentar. ¿Está? Creo que acá. Perfecto. Distintos tipos de micrófonos. ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es nada más que una bobina que registra el sonido, la señal acústica y la transforma en señal eléctrica. Coge la señal acústica y la transforma en señal eléctrica. Por esa razón tiene estas cuatro partes. Un diafragma, a ver si este me deja irlo.
un diafragma, estamos adentro de acá, hay un diafragma, acá lo vemos también en el ejemplo, un diafragma, una membrana. Esto suele oscilar según cómo frecuencias recibe, que ha sido, digamos, las frecuencias son emitidas por el instrumento que estoy tocando, que estoy cantando. El diafragma oscila, comienza a oscilar, y esto que vemos acá abajo, que ven los chips y las cosas, transforma la señal acústica en electricidad, ¿okay? Lo hace a través de lo que está aquí, lo que se llama el transductor. ¿Ok? Y en la parte de aquí abajo tenemos el conector. Este conector viene aquí, se conecta por acá, por este tipo de cable, que ahora lo voy a presentar los tipos de cable, que son iguales todos, y conecta Dicho esto, entonces, ¿qué es un micrófono? Es un dispositivo de sonido que permite convertir ondas de sonido en señales eléctricas. Generan corrientes eléctricas partiendo de la presión del aire. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana ustedes van a un concierto, así, en un lugar abierto, van a un concierto, hay mucho sonido, o les golpea a ustedes el sonido? ¿Sienten que les golpean el pecho? ¿Van a un concierto grande de cualquier música? ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sabe? ¿Alguien me puede contar cómo es cuando vas a un concierto y está la música fuerte, sientes que el sonido viene a ti y te golpea? Colegas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Creen que ocurre eso? Lo voy a explicar yo. Bien simple. A ver, colegas. Eso que llamamos... ¿Alguien tiene algo que comentar, una opinión? ¿Puede participar? Yo he participado de algunos conciertos, he sentido ese sonido, creo que es una vibración que se transmite por todo el cuerpo, ¿no? Eso se llama, lo que llamamos volumen, lo que conocemos como volumen, en realidad se llama presión sonora. ¿Esto por qué ocurre? Porque ese sonido, al correr en el aire, recuerden que los sonidos son frecuencias. Cuando son más graves, las frecuencias son mucho más, hay menor cantidad de oscilaciones por segundo. Cuando son más agudas, hay una mayor cantidad de oscilaciones por segundo. Pero además, esas frecuencias, y al correr en el aire, esas frecuencias tienen y emiten una presión. Esa presión es la que te golpea, eso es lo que llamamos volumen. Y la presión sonora se mide en decibeles. Músicamente ocurre lo mismo si una orquesta sinfónica esté tocando. Pienso en la Sinfonía 3 de Beethoven, conocen, una sinfonía que tiene una carga energética enorme, y además Beethoven todo el tiempo está arriba, en las partes de los desarrollos, en la forma en que trabaja los temas, está arriba en cuanto a intensidad, ¿de acuerdo? Normalmente
normalmente esto pasa el lindero de lo que el ser humano puede soportar, que son básicamente los 90 decibeles. Suele mover entre 120 y los 130 decibeles. Es la razón por la cual muchos directores de orquesta andan con problemas de audición. Que no porque sea música acústica, sinfónica, producida por instrumentos naturales y sin amplificación, no significa que no estemos también a merced de que tengamos problemas. ¿Por qué? Porque la presión sonora que todo lo que está tocando junta, ¿de acuerdo?, es grande. ¿Y qué hace esto? Hace que el tímpano, que es lo que protege el oído interno, trabaje más. A veces esto va a pasar. No nos damos cuenta rápidamente. Normalmente los directores de orquesta se dan cuenta de esto ya a una edad mayor. Pero es producto de que al estar parados, reciben toda la energía de todo esto, ¿de acuerdo? Y eso termina afectando la capacidad auditiva, porque al final lo que llamamos volumen no es nada más que presión sonora. Vamos a sacar el micrófono. Entonces, ¿qué hace el micrófono? El micrófono capta la presión sonora emitida por el instrumento, por el cantante, vibra la membrana o el diafragma, y esto es transformado en señal eléctrica por medio del transductor. Vamos a ver micrófonos. No todos los micrófonos son iguales, no todos los micrófonos sirven para lo mismo. Más, los micrófonos no son iguales, no lo son. Por ejemplo, que tengo acá un micrófono de condensador, y este micrófono requiere una carga eléctrica particular para que tanto la membrana como el transductor funcionen, pueda registrar el sonido que yo necesito. Esto se llama micrófono de condensador, ¿de acuerdo? Lo puedo emplear para muchas cosas. De hecho, lo empleo mucho para grabar voces, para grabar guitarras, para grabar un violín, para grabar un violonchelo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, no me funciona tan bien este que está aquí para grabar un trombón. Necesito otro tipo. ¿Por qué? Porque la presión sonora del trombón es distinta a la presión sonora que está emitiendo esos otros instrumentos. Entonces, todos los micrófonos sirven para lo mismo. Los micrófonos se clasifican de diferentes tipos, según el sistema que utilizan para realizar la transducción o tipo. Algunos de los más conocidos son, primero, uno dinámico, micrófono convencional, ¿de acuerdo? Eso es lo más común, ¿ya? No necesitan alimentación eléctrica, ese no necesita alimentación eléctrica, son económicos y resistentes, se usan tanto en estudio como en vivo. Las ondas mueven la membrana conectada a la bobina y genera electricidad. Ya, este micrófono dinámico, la forma en que registra el sonido, la bobina que tiende a vibrar mucho más rápido. Y por lo tanto, la forma en que registra el sonido, ¿ya?, nos da ciertas características que nos funcionan para algo. Este micrófono, por ejemplo, tiene otras características también. Una de ellas es que mayormente son unidireccionales. Solo te captan el sonido que entra por ahí. Algunos otros micrófonos dinámicos tienen otras fórmulas, es decir, a otros dinámicos pueden captarte en forma de corazón, ¿perdón? Y rara vez pueden ser que sea omnidireccionales. No suelen ser omnidireccionales, suelen ser unidireccionales, te captan en una sola dirección. Por ejemplo, cuando estos micrófonos dinámicos son muy utilizados para microfonear, para amplificar a un coro, en realidad no te está captando la señal de todo el grupo, está captando la señal de la persona que esté más cerca a la membrana. ¿Qué más cerca quiere? ¿De acuerdo? Ahora, estos son los más comunes, son los que los sonidistas más compran, porque son de fácil acceso, hay de todo tipo, estamos de todo precio también. ¿Ok? Este es un micrófono dinámico.
un micrófono de condensador. Podemos ver en la imagen adentro de la membrana. Esta membrana oscila un poco, no tan rápido como oscila la membrana dinámica. Sin embargo, te genera una mayor captación del sonido. Una mayor captación del sonido y probablemente los rangos dinámicos sean distintos. Por ejemplo, este es un micrófono de condensador y van a ver aquí que tiene una, espero que lo puedan mirar, tiene una cosita que lo puedo mover. Aquí yo puedo hacer varias cosas. Uno, ponerlo, si lo pongo acá, estoy señalando que va a captar hasta menos 10 decibeles. Es decir, todo lo que va a registrar este micrófono va a estar a partir de menos 10 decibeles. He hecho un corte. Y tengo acá al otro lado otra figurita en donde me está diciendo no solamente que va a captar tales frecuencias, sino que va a quitar los graves, va a hacer un corte de graves, lo que se llama en audio un high pass. Solamente va a dejar pasar frecuencias agudas. Entonces, ¿qué ocurre? El micrófono, ya el micrófono y cómo esté configurado esto, te está dando ya características propias del sonido que vas a registrar. Por eso decía hace un momento, no todo sirve para nada. Este micrófono de condensador, ¿de acuerdo? Sí, también suelen también estar diseñados. Es decir, algunos te permiten, y algunos tienen acá abajo, esto lo que este básicamente te capta la señal de manera caliente, es decir, hace un corazón acá. Indica que acá en el centro, para este lado del centro, no registra nada, pero para este lado sí. Acá está el centro del sonido, pero también te puede captar lo que está alrededor. Otros micrófonos de condensador tienen un selector. Tienen un selector que te dice qué cosa quieres grabar, qué cosa quieres registrar. Quieres que registre todo el ambiente, quieres que sea unidireccional o en forma de corazón, que te registre lo que está aquí al lado, pero no lo que entra por acá. Sí por acá, pero no por acá. Entonces, ese tipo de detalles sí los tiene un micrófono de condensador. Los micrófonos de condensador, para funcionar, necesitan de una carga eléctrica, 48 voltios. No tiene esa carga, no va a funcionar. Esto hace que sea indispensable el uso de acá, el uso de algo que se llama la tarjeta de sonido. ¿Ya ven acá abajo? Una tarjeta de sonido. ¿Logran verla? No. ¿Está ahí? No, se ve que compartir. No está compartiendo. La diapositiva, no se puede ver. Tiene que se está viendo la diapositiva. ¿Ahí? Fíjense. ¿Logran verla? Acá. O sea, se ve su pantalla, pero que amplíe el cuadro. Entiendo. A ver, ahora sí. Sí, correcto. Ahora sí, se ve. Esto es una tarjeta de sonido. Esto es una tarjeta de sonido. Esto de acá es una tarjeta de sonido. Esa tarjeta tiene un switch. Me permite insertarla en el micrófono de condensador, los famosos 48 voltios. Si yo no activo esto, nada va a sonar. Voy a activar esto. ¿Ya? No, normalmente en la actualidad todas las tarjetas de sonido traen eso. Entonces tampoco vieron hace un rato cuando desarmé el micrófono. Este es un micrófono de condensador. Les decía que el micrófono de condensador puede registrar el sonido de esas maneras. Normalmente, si lo registra por acá de frente, se llama unidireccional. Solo registra lo que está acá. Pero también puede tener un registro cardioide, es decir, en forma de corazón. Estamos con la que da la vuelta y aquí no registra nada, pero sí te registra todo lo que está al lado. Y el omnidireccional, con todo, puede registrar el sonido. Este micrófono de condensador, por ejemplo, sí me sirve para amplificar a un coro. Sin embargo, yo tengo ranges muy cerca
este micrófono me va a captar más rápidamente la retroalimentación que me da ese parlante cerca y me puede dar un gran feedback. Es decir, esto me sirve mucho más para amplificar un coro, sí, la forma en que capta las voces. Cuando el micrófono dinámico es usado para amplificar un coro, solamente está captando lo que canta la persona de primera vida. Yo canto y quien esté más cercano a una armónica, ese es el que voy a registrar. En este caso, no, este micrófono me va a permitir captar a la cantidad de personas, pero también me va a permitir captar lo que la amplificación esté emitiendo, y eso hace que tenga un feedback, un acople. Por esa razón, el uso de estos micrófonos, ya, que son grandes, muy buenos micrófonos, que no es necesario, pero para usarlos hay que lograr que todo lo demás también funcione de manera correcta y que no me dé una retroalimentación, que me va a dar un problema antes de una cualidad. ¿Ok? Por esa razón, ustedes van a dar un concierto en un teatro, ¿de acuerdo? Y quieren registrar ese concierto, es mejor registrarlo con un micrófono como este, cuya captación es mayor. Pero también debo asegurarme que lo que se llama el retorno del sonido no esté tan fuerte directamente al micrófono, porque me va a dar un feedback, una copia. Mi feedback es cuando yo canto o emito el sonido entra acá, es registrado, pero es emitido por un parlante, y eso que emite el parlante vuelve a meterse por aquí. Vuelve a meterse otra vez de nuevo. Lo que salió por el parlante, que yo mismo he hecho, vuelve a meterse por aquí. Y eso es lo que forma la retroalimentación. Puede ser más complejo, lo es, pero si me pongo a explicarlo en detalle, no terminó esta conferencia. Dicho esto, entonces, estos son los tipos de micrófonos. ¿Ok? Voy a plantear otro micrófono más. Voy a compartir mi otro. Normalmente, entonces, normalmente, estos micrófonos ecualizadores requieren de alimentación eléctrica de 48 voltios. También se le llama Phantom Power. Phantom Power. También, muchas veces el Phantom Power es proveído por las consolas, que son bien. Estos micrófonos tienen una mayor sensibilidad y mejor respuesta de frecuencias para la transducción. También son más frágiles y sensibles a caídas de temperatura. Por ejemplo, el micrófono que les acabo de mostrar, el micrófono condensador, pequeño, tiene una característica. Yo vivo en un lugar cerca al mar y a muchos ríos. Aquí hay humedad. Me suele ocurrir que este micrófono es muy sensible a la humedad. Entonces, si yo no lo guardo en su caja, cuando lo dejo utilizar, si yo no lo guardo en su caja, ya, y lo he dejado puesto aquí en mi sala, en mi oficina, no he instalado y no he permitido el absortor de humedad, cuando lo vuelvo a utilizar, unos segundos le da un sonido como si fuera de canchita. Y eso es por romper. Porque me mueve de esta casa, me está pasando eso, nunca me había pasado, pero es por la humedad. Entonces, tengo anotado en una pared, guardar el micrófono en su cara. ¿Por qué? Porque la humedad también afecta a los micrófonos. Todo esto se puede pensar. Estamos, ojo, dura 4 segundos lo que suena. Ya, se acabó bien, pero es por la humedad, ¿no? O sea, que sea normal no quiere que sea bueno, simplemente que ya se te ocurre, básicamente porque no he sido cuidadoso en dejarlo guardado de la manera que debía ser. Ya, este tipo de micrófono. Estos dos son los que sirven en los estudios de grabación. Estos dos son los que empleamos en los estudios de grabación. Todos estos de condensadores. Que tengan micrófonos dinámicos. Por ejemplo, las trompetas y los trombones grabados con micrófonos dinámicos funcionan de maravilla. No de maravilla.
No siendo así, el uso como un condensador a veces no me funciona tan bien. No me funciona tan bien, no siempre. Ahora también hay que ver, hay que escuchar, hay que ponernos a escuchar, a ver qué nos funciona. Pero en mi experiencia, para estos instrumentos de metal, de vientos de metal, me ha funcionado mejor el uso de micrófonos dinámicos. Otros micrófonos, eso es acá, el eléctrico. Eso lo venden en las tiendas que venden elementos electrónicos. No necesita electricidad para funcionar, ya que la trae de fábrica. El diafragma, como ya dijimos, actúa como una de las paredes del condensador. Es una lámina que durante su construcción es cargada con energía eléctrica, es decir, polarizada. Esta lámina lleva el nombre de eléctrico, el creador de esto. Muchos celulares o computadoras ocupan es el tipo de micrófono que tienen los celulares, o el micrófono que tiene la computadora ensambladada. Esto hace que eso que tú grabas con tu celular suene de una manera particular y depende del tipo de micrófono que tenga. Pandemia hizo que mucha gente comenzase a utilizar sus celulares como aparatos de grabación. De hecho, yo recuerdo haber hecho hasta 3 productos en pandemia, en donde, sobre todo en el 2020, tanto en el 2021 la gente estaba más organizada, pero en el 2020 hice un par de productos que la persona que cantó tuvo que emplear el micrófono de su celular. Y curiosamente pudimos determinar que algunos celulares tenían mejores micrófonos que otros y que algunos de ellos, jugando después con el proceso de mezcla, podría resultar y funcionó. No era lo óptimo, pero era lo que había. Así que no ojo, no es lo óptimo, no fue lo óptimo, era lo que había y no había de otra manera. No siempre funciona, y no estoy diciendo que los use para eso. Solo estoy diciendo que en este instante encontramos que había algunos que sí nos daban resultados positivos y con eso. Este es el tipo de micrófono entonces que se emplea en una computadora. El de cinta, ya estos son micrófonos muy caros. Una cinta de metal conectada a un imán. Las vibraciones que producen las ondas sonoras hacen que la lámina vibre y al estar en un campo magnético se genera una señal eléctrica. Son delicados y caros, pero de altísima calidad. Esos son micrófonos, por ejemplo, como los que se grababan los Beatles, por ejemplo. No sé si. Son muy caros, son raramente se me van a encontrar en un estudio de grabación convencional. Normalmente los tienen estudios muy caros, de muy alto nivel y muy alto costo. Este es un micrófono inalámbrico, que también es lo más común. Ojo, en la parte de arriba suele ser un micrófono convencional, un micrófono dinámico normal, pero ese micrófono dinámico, las señales han sido pasadas a señal eléctrica y inmediatamente ha sido pasada señal a una onda de radio, frecuencia de radio. Esta razón, si bien es cierto, los micrófonos inalámbricos maravillosos funcionan porque te liberan de los cables, el gran problema que tienen con ellos es que están frecuencias de radio y a veces esas frecuencias de radio no siempre están liberadas y tu micrófono no es bueno y sobre todo el receptor del micrófono no es bueno. Yo tengo uno por acá, tengo un receptor que utilizo cuando tengo que tocar en vivo para no usar tantos cables. Muy probable que tengas interferencia. Significa esto que si tu aparato no es bueno y no trabaja a altas frecuencias o a determinadas frecuencias, lo que hace este aparato es lo siguiente, sobre todo la cajita. Agarra, la instalas y hace un escaneo, hace un barrido del espacio. Y en eso determina, hay una frecuencia que no está ocupada y la ocupa. Si cuando hace interferencia significa que otras frecuencias se van a meter aquí. Y es por eso que cuando a veces se utilizan micrófonos inalámbricos, de pronto comenzamos a escuchar
sonido de la radio. ¿Qué es peor? A veces puede ser que está hablando tu micrófono inalámbrico y si tu aparato no es bueno, podrías escuchar la conversación de celular de alguien. Entonces, ¿son buenísimos? Son buenísimos, sí. Pero si el aparato no es calificado, no es un buen aparato, el problema que va a tener es que es muy probable que tengas interferencia. Entonces, ¿qué hace este micrófono? Transforma la señal acústica en señal eléctrica y inmediatamente la transforma en una radiofrecuencia, una frecuencia de radio. Y a las ondas son un receptor. Este es el receptor. La cajita es el receptor. Este receptor, lo primero que hace cuando lo instalas, es un barril, un escaneo. Y te detecta cuál es la radiofrecuencia que está libre. ¿De acuerdo? La capta y ahí lo trabajas. Instala otro micrófono, va a ser lo mismo. Hace un barrido, capta la frecuencia. El sistema no es bueno, va a tener interferencia, sí. Me ha pasado hasta en el teatro. Me ha pasado hasta en el teatro de niños grandes, muy lujosos y todo, pero que tienen problemas de radio, que se les filtra. Filtra y de pronto hace un concierto, un espectáculo y de pronto comienza a escuchar una radio. Ahí filtrado. ¿Por qué? Porque no había un barrido correcto de referencia. Lavalier o desolaba. Son micrófonos muy compactos que suelen engancharse a la ropa o vestuario. Pueden tener estas aplicaciones, pero su uso más común es para captar voces. En realidad se usan mucho en formato de ya. Los micrófonos solaperos están hechos para captar voz hablada. No necesariamente están hechos para captar. Los solaperos están hechos para captar voz hablada. ¿Por qué van en la solapa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué creen que van en la solapa de la camisa? ¿Una respuesta? ¿Alguna idea al respecto? Buenos días. Para que pueda captar el sonido, ¿no? Porque cuando uno habla, el sonido va hacia abajo, me imagino que es por eso. Sí y no. Sí y no. Va en la solapa no solamente porque te mete por ahí, no porque la resonancia de la voz hablada suele ser en el pecho. Resonancia de la voz hablada suele ser en el pecho. Entonces está captando el sonido que entra desde la voz, pero también está captando la resonancia que ocurre en el pecho. Otros micrófonos